Popeye's Scary Good new Freddy Fazbear Box has garlic palm tenders and cheesy bites with marinara sauce. Try it before it's too late. And see Five Nights at Freddy's 2, only in theaters. Love that chicken from Popeyes. Limited time at participating U.S. restaurants. John Legend, Sheryl Crow, Elvis Costello, and Alanis Morissette star in the MGM Plus original series, Words and Music. Iconic artists share intimate performances and the stories behind the songs. New episodes Sundays on MGM Plus. Los 10 misterios ocultos de la Virgen María. Millones de fieles en todo el mundo oran a la Virgen María con profunda devoción, pero pocos conocen su verdadera historia. El camino de la Virgen María estuvo marcado por secretos, profecías y revelaciones ocultas. Hoy desvelaremos 10 misterios de María que se encuentran en las páginas de la Biblia, así como en algunos escritos antiguos. Comencemos. Primer misterio: ¿cómo conoció a Joseph? Las Escrituras guardan silencio sobre cómo se conocieron María y José. Ni siquiera describen la vida de María antes de casarse con José. Los evangelios de Mateo y Lucas comienzan sus relatos con la Anunciación, cuando el ángel se le aparece a María. Pero para entonces, María ya estaba prometida a José. La Biblia no nos dice cómo se conocieron, pero 2 textos antiguos, el protoevangelio de Santiago y el pseudoevangelio de Mateo, revelan una historia oculta y ambos narran exactamente lo mismo. María nació en Jerusalén, y cuando cumplió 3 años, sus padres, Joaquín y Ana, la ofrendaron a Dios y la llevaron al templo de Jerusalén. Allí pasó toda su infancia dedicada al servicio en el templo. Pero cuando cumplió 14 años, los sacerdotes decidieron que ya no podía permanecer allí. Tenía que casarse. En aquellos tiempos una mujer sola era vulnerable, podía ser insultada o incluso atacada. Necesitaba la protección de un esposo, pero María guardaba un secreto. Había hecho un voto a Dios. Quería permanecer virgen para siempre. Así que los sacerdotes oraron pidiendo una señal y recibieron una revelación. Debían convocar a los hombres justos de la tribu de Judá y pedirles a cada uno que trajera una vara para que Dios revelara quién sería el elegido. No entendían por qué los hombres tenían que ser de la tribu de Judá. Quizás ya sepas por qué esto era tan importante, pero si no, lo entenderás más adelante. 12 hombres respondieron al llamado y llegaron al templo. Entre ellos estaba José, un anciano viudo, carpintero con hijos. Entonces el sacerdote pidió a cada uno que colocara su vara sobre el altar. El silencio llenó el templo. De repente, de una de las varas brotó un retoño con una flor de almendro blanca. Era la vara de José. Del bastón seco y desgastado floreció una flor blanca, y de ella salió una paloma blanca que voló hasta posarse sobre la cabeza de José. Esta fue la señal de que Dios lo había elegido. Recuerda que los hombres debían ser de la tribu de Judá. José era descendiente del rey David de la tribu de Judá, y las profecías anunciaban que el Mesías nacería del linaje de David. Dios no solo estaba eligiendo un esposo, estaba preparando el camino para el rey. El sumo sacerdote proclamó: José, has sido elegido para recibir a la Virgen del Señor y custodiarla. José vaciló. Estaba preocupado porque ya era anciano y María muy joven, pero el sacerdote fue firme. Debía aceptar, pues era la voluntad de Dios. Así que José, aún temeroso, aceptó. No sería esposo en el sentido físico, sino custodio, protector de la virginidad de María. Así que José llevó a María a su casa en Nazaret. Al llegar, la recibió con gran hospitalidad y luego se fue a su taller de carpintería. María se quedó sola, tejiendo. De repente, una luz llenó la habitación. Era el arcángel Gabriel y proclamó: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. María se llenó de temor, pero el ángel la tranquilizó y le reveló el plan de Dios. No temas, María,
porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. María, con pureza y sencillez, respondió: ¿Cómo puede ser esto, pues soy virgen? Entonces Gabriel le explicó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y mira, tu parienta Isabel, aún en su vejez, ha concebido un hijo. Este es el 6º mes para ella, la que era llamada estéril, porque para Dios nada es imposible. Entonces María, en su juventud, inclinó su corazón y pronunció las palabras que cambiarían el curso del mundo. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se marchó. La promesa quedó sellada. María se quedó meditando sobre lo sucedido. Pasaron varias horas y entonces oyó un ruido. Era José que llegaba a casa. Cuando llegó María, con una mezcla de temor y fe, le contó lo ocurrido. Segundo misterio. Joseph consideró la posibilidad de abandonarla discretamente. Entonces José comprendió la dificultad de todo aquello. ¿Cómo podría explicarles a los sacerdotes que María estaba embarazada? Pensarían que había roto su voto. Solo veía 2 opciones: decir que él era el padre del niño o decirles que María había estado con otro hombre. Y aquí llegamos al siguiente secreto oculto de María. En el Evangelio de Mateo leemos: Así fue el nacimiento de Jesucristo. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que se unieran, se encontró que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Como José, su marido, era un hombre justo y no quería avergonzarla, decidió divorciarse de ella en secreto. Este versículo revela algo que pocos saben. ¿Por qué José consideró abandonar a María en secreto? María estaba embarazada por obra del Espíritu Santo, y José tuvo que tomar una decisión difícil. La primera opción era aceptar al niño como suyo, pero si asumía la responsabilidad del embarazo, perdería su posición en la comunidad por parecer que había deshonrado a una joven consagrada a Dios. Además, la gente diría que había ofendido a Dios al no honrar a una virgen consagrada a Él. Pero la segunda opción era aún peor. Si José se presentaba ante los sacerdotes y juraba que había permanecido puro, María quedaría expuesta por romper su voto de virginidad y tener relaciones con otro hombre. Esto acarrearía terribles consecuencias para María. Los sacerdotes la acusarían de dañar a su esposo y de cometer el grave pecado de adulterio. ¿Y qué sucedía con las mujeres adúlteras en aquellos tiempos? En Israel, la fidelidad matrimonial era primordial según la ley judía. El embarazo fuera del matrimonio podía castigarse incluso con la muerte. Y aunque la pena capital por adulterio rara vez se aplicaba en aquella época, el rechazo social y el estigma eran muy reales. Este era el sombrío futuro que le esperaba a María si José no intervenía como padre del niño. El futuro de María pendía de un hilo, y José era quien lo sostenía. En aquellos tiempos, la mayoría de los hombres se habrían dejado llevar por el orgullo y se habrían negado a sufrir una afrenta a su honor. Cualquier otro hombre habría denunciado la supuesta infidelidad de María, y ella habría sido apedreada. Pero José tenía un gran corazón. Era un hombre bondadoso y respetaba a María y al niño que llevaba en su vientre. José no podía permitir que el mal le sucediera a una mujer, aunque hubiera cometido adulterio, y mucho menos al niño por nacer. Así pues, en la intimidad de su corazón, tomó una decisión que lo cambiaría todo. No delataría a María, no permitiría que ni a ella ni al niño sufrieran ningún daño. Por eso, decidió asumir la culpa. José decidió proteger a María y reconocer al niño como suyo.
pero sabía el precio que tendría que pagar. Tendría que abandonar su comunidad, renunciar a su fe judía, a su pueblo y a su lugar en el templo, todo para proteger a María. Su plan era desaparecer, dejarla discretamente, para que la gente pensara que él era el culpable que había huido. Estaba dispuesto a sacrificar su reputación, su hogar y su fe para salvarla. Se durmió con la cabeza llena de dudas y pensamientos confusos. Pero esa misma noche, mientras dormía, un ángel se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Say hello to the all-new Alexa Plus and see how Alexa can do so much more for you. Need tickets to see your favorite artist? Craving your comfort restaurant? Just sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. It learns your style, anticipates what's next, and makes it happen across Echo, Fire TV, and more. Learn more at amazon.com/new Alexa. Porque lo que en ella se ha engendrado es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel no solo confirmó la historia de María, sino que le encomendó una misión. José abrió los ojos sin duda alguna de haber recibido un mensaje de Dios. La incertidumbre se había disipado. Este sueño le dio certeza. Su decisión ya no se trataba de evitar una tragedia, sino de aceptar un plan divino para traer la salvación. Ya no necesitaba huir, sino proteger como un padre al niño que venía. Pero aquí la Biblia guarda un silencio ensordecedor sobre lo que ocurrió después. ¿Qué sucedió cuando la noticia del embarazo se extendió por Nazaret? Los evangelios no narran lo que sucedió cuando los sacerdotes del templo y la comunidad recibieron la noticia del embarazo de María. Sin embargo, el protoevangelio de Santiago revela que el embarazo de María se convirtió en un escándalo público, lo que llevó a que ella y José fueran juzgados ante los sacerdotes del templo. Tercer misterio: María tenía que demostrar su pureza. Cuando los sacerdotes vieron a María embarazada, la acusación fue inmediata y severa. La acusaron de romper su voto de virginidad y a José de romper su promesa y mancillar la pureza de María. Pero José, con rostro sereno, juró ante todos que era inocente. María también habló, defendiendo a José y declarando que permanecía pura y que no había tenido relaciones con varón. Pero sus palabras no bastaron. La ley de Moisés exigía que tanto María como José se sometieran a un ritual tan sagrado como temido: la prueba del agua amarga. Esta prueba era un rito prescrito para resolver casos de adulterio cuando no había pruebas ni testigos. No es una invención humana. Se encuentra registrada en el Antiguo Testamento, en el libro de Números 5. Cuando no se podía probar el adulterio, la ley exigía que tanto el hombre como la mujer bebieran agua preparada por el sacerdote. Y Dios mismo revelaría si la mujer era inocente o culpable. Si la mujer era inocente, el agua no le haría daño. Pero si era culpable, el agua le traería una maldición, su vientre se hincharía y su útero quedaría arruinado. Era un ritual muy temido porque la gente creía que Dios mismo actuaría sobre el cuerpo de la culpable. Sin embargo,
Era una forma de encomendar la justicia a Dios cuando la acusación no podía probarse. Entonces el sacerdote hizo que José bebiera primero y lo envió solo al desierto. Pasó el tiempo y José regresó sano y salvo. Ahora era el turno de María. Tomó la copa, la miró y bebió el agua bendita. Al igual que José, fue enviada lejos por un tiempo y al final también regresó ilesa. Toda la gente se maravilló. No se halló pecado en ellos. El sacerdote alzó la voz y declaró: «Si el Señor Dios no ha revelado su pecado, yo tampoco los condenaré». Y los dejó ir. José tomó a María y la llevó a su casa, rebosante de inmensa alegría, dando gracias a Dios por haberlos protegido. Este secreto revela que la historia de la Virgen María no comenzó con la aceptación, sino con el rechazo, una acusación castigada con la muerte y el juicio divino. Cuarto misterio: ¿cuándo dio a luz María a Jesús? La Biblia no menciona la edad de María cuando dio a luz a Jesús, pero la historia y la tradición ofrecen una respuesta sorprendente. María probablemente tenía solo 14 años. Esto significa que la madre del Salvador del mundo era casi una niña cuando recibió la misión más grande de la historia. Esto no es una coincidencia, es un recordatorio de cómo obra Dios. Él elige lo pequeño para lograr lo grande. Pero si la edad de María es un misterio, la fecha del nacimiento de Jesús lo es aún más. La Biblia tampoco nos da la fecha exacta. Entonces, ¿por qué se deduce que María dio a luz a Jesús el 25 de diciembre del año 0? Este es uno de los grandes misterios bíblicos, pues las Escrituras guardan completo silencio sobre el día y el mes de su nacimiento. Lo único que sabemos con certeza es que ocurrió en Belén de Judea durante un censo ordenado por el emperador Augusto, lo que obligó a José y María a viajar desde Nazaret. Ese viaje cumplió la antigua profecía de Miqueas, que anunciaba el nacimiento del Mesías en Belén. Aunque la Biblia no nos dice el día exacto del nacimiento de Jesús, sí nos ofrece pistas sobre cuándo pudo haber dado a luz María. La primera pista es el propio censo romano. Es muy improbable que el imperio hubiera ordenado a toda la población viajar en pleno invierno. El frío y la lluvia en Judea hacían que los caminos fueran difíciles y peligrosos. Lo lógico habría sido la primavera o el otoño, cuando el clima era favorable. El detalle bíblico de que, cuando nació Jesús, los pastores cuidaban sus rebaños al aire libre, también sugiere que no era invierno. Los pastores no dormían al aire libre con sus ovejas en el frío intenso, sino en las estaciones más cálidas. Pero la pista más clara se encuentra en la historia de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. El Evangelio de Lucas nos proporciona información que nos permite calcular cuándo sirvió Zacarías en el templo. 6 meses después de este periodo de servicio, el ángel Gabriel se le apareció a María. Si unimos los puntos, la cronología sitúa el nacimiento de Jesús no en diciembre, sino entre septiembre y octubre. Incluso el año que celebramos es erróneo. Mateo dice que Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande, y la historia confirma que Herodes murió en el año 4 a.C. Esto significa que Jesús nació al menos 4 años antes de lo que indica nuestro calendario. Considerando todo esto, la fecha más probable es en otoño, entre el 6 y el 4 a.C., coincidiendo con la fiesta de los tabernáculos judía, una festividad que celebraba la presencia de Dios entre su pueblo. ¿Por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? Esta fecha no proviene de la Biblia, sino de una poderosa decisión simbólica de la Iglesia primitiva. Eligieron el solsticio de invierno, el día más corto y la noche más larga del año, para proclamar el nacimiento de Cristo. El mensaje era claro y atemporal. En medio de la mayor oscuridad nació la luz del mundo. Quinto misterio. María conocía la profecía del sufrimiento desde el principio. 40 días después del nacimiento en Belén,
José y María viajaron a Jerusalén para cumplir una ley sagrada, presentar a su primogénito en el templo del Señor. Esta era una preciosa costumbre para todos los padres judíos que amaban a Dios. El templo rebosaba de gente, oraciones y sacrificios. Pero de entre la multitud, un hombre se acercó a ellos. Era Simeón, un anciano de mirada profunda y penetrante, conocido en toda Jerusalén por su piedad. El Espíritu Santo le había hecho una asombrosa promesa. No moriría hasta ver con sus propios ojos al Salvador, el Mesías de Israel. Al ver al niño, los ojos de Simeón se iluminaron de repente. Tomó al niño Jesús en sus brazos y con voz quebrada por la emoción, dio gracias a Dios. Sus palabras resonaron con la fuerza de una profecía. Jesús sería luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Para comprender esto, debemos saber que los gentiles eran todos los pueblos que no pertenecían al pueblo de Israel. En otras palabras, Simeón decía que Jesús era la luz del mundo entero. José y María estaban asombrados. Su hijo, nacido en la humildad de un establo, era proclamado como la luz del mundo. La alegría inundó sus corazones. This episode is brought to you by Blink. Doom scrolling during this ad break? Ditch the doom and get peace of mind with new Blink 2K Plus Smart Security. Check on home from your phone with 2K Clarity, noise cancellation, and 4x Zoom. Plus, setup is so simple, you can easily install while listening to your favorite podcast. True crime girlies? We got you. Get more, spend less with Blink 2K Plus Smart Security. This holiday, give the gift that says, let's cancel plans and just lounge. MeUndies has dropped their new holiday collection, and it's made for maximum cozy. We're talking soft as snow, ultra-modal fabric, festive prints, and loungewear so comfy, your couch might get jealous. Onesies, hoodies, joggers, even delightfully quirky holiday designs. You're welcome. Knock out all your holiday gifting needs with deals up to 60% off at MeUndies.com/Spotify. Enter promo code Spotify. That's MeUndies.com/Spotify, code Spotify. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kann du Norsk? If you used Babbel, you would. Babbel's conversation-based techniques teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world, with lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers. Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/Spotify. Spelled BABBEL.com/Spotify. Rules and restrictions may apply. Pero entonces el tono de Simeón cambió. Su rostro se ensombreció y les advirtió: miren, este niño está destinado a ser causa de caída y levantamiento de muchos en Israel, y será una señal que será puesta a prueba. El mensaje era claro y contundente. Jesús no traería una paz fácil. Su presencia en el mundo obligaría a todos a tomar partido, creando una profunda división, y no todos lo aceptarían. Entonces, Simeón fijó su mirada en María. Para ella, el mundo pareció detenerse en ese instante, y mirándola a los ojos, dijo: «Y a ti también una espada te atravesará el alma, para que se revelen los pensamientos de muchos corazones». Una espada. María no lo entendió al principio. No era una amenaza física, sino algo mucho más profundo. En ese momento, la inmensa alegría de ser madre se mezcló con una sombra de tristeza, una premonición. Comprendió que ser la madre del Salvador no solo era un honor celestial, sino también un camino de inmenso dolor. Su corazón se uniría al de su hijo, y cada herida que él sufriera también la traspasaría a ella. Esta profecía de dolor coincidía con lo que las antiguas escrituras ya habían dicho acerca del Salvador. El profeta Isaías había escrito que sería un varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Lo que se había predicho sobre el hijo ahora resonaba en el destino de su madre. Pero María, tal como había hecho en Belén tras escuchar a los pastores, no se quejó ni compartió su angustia con nadie. Al contrario, como leemos en el Evangelio de Lucas, María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón.
Este sería uno de sus grandes secretos, un sufrimiento silencioso y constante. Desde aquel día en el templo, la vida de María cambió para siempre. Cada risa de Jesús, cada broma en Nazaret, cada palabra que predicaba como hombre llevaba consigo el eco de la advertencia de Simeón. La sombra de aquella espada invisible la acompañaría a cada paso. La Iglesia identificaría más tarde este momento como el primero de los 7 dolores de María, una serie de sufrimientos que culminarían al pie de la cruz. Así, en el lugar más sagrado de Israel, María recibió la confirmación de su misión. Su vida y la de su Hijo estarían unidas no solo por el amor más puro, sino también por el dolor más profundo. Sexto misterio. Tuvo María otros hijos. Uno de los mayores misterios que rodean a la Virgen María es una pregunta sencilla pero directa. ¿Tuvo otros hijos? La Biblia parece dar una respuesta clara. Menciona específicamente a los hermanos de Jesús, y lo hace no solo una vez, sino varias veces. Por ejemplo, leemos que cuando Jesús estaba en su pueblo natal de Nazaret, la gente preguntaba, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no se llaman sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Las Escrituras incluso nos dan sus nombres. La gente del pueblo los conocía, eran su familia. En el Evangelio de Juan leemos que ni siquiera sus hermanos creían en él. Esto demuestra que no eran figuras imaginarias, sino personas reales que tenían sus propias dudas sobre Jesús. Si la Biblia dice esto, ¿por qué la Iglesia enseñó durante siglos que María siempre fue virgen? ¿Acaso la Biblia se contradice? Aquí descubrimos un importante secreto oculto en el lenguaje de aquella época. La clave de todo reside en una sola palabra: hermano. En las lenguas que hablaban Jesús y su pueblo, el arameo y el hebreo, no existía un término específico para primo o sobrino. Por lo tanto, utilizaban la misma palabra, ak, para referirse a cualquier pariente cercano: hermano, primo, tío o sobrino. Un buen ejemplo se encuentra en la primera parte de la Biblia. Abraham llama a Lot su hermano, pero si lees la historia con atención, descubrirás que Lot era en realidad su sobrino. De repente todo cobra sentido. Cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, no significa necesariamente que María tuviera otros hijos. Podrían haber sido sus primos u otros parientes cercanos, pero hay una evidencia aún más contundente, una escena conmovedora que ocurre en el momento más triste y difícil de la vida de Jesús. Jesús está en la cruz, a punto de morir. Desde allí, mira a su madre María y a su discípulo más amado Juan. Luego mira a su madre y dice, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y luego Jesús mira a Juan y dice, «Ahí tienes a tu madre». Reflexionemos un momento. En aquella época, la ley y la costumbre dictaban que si una mujer enviudaba, sus propios hijos estaban obligados a cuidarla. Si María tenía otros hijos, ¿por qué Jesús la confiaría a Juan, que no era de su familia? Este acto de Jesús solo tiene sentido si María estaba sola, si no tenía otros hijos que la protegieran y cuidaran. Entonces, si no eran sus hijos, ¿quiénes eran exactamente Santiago, José, Simón y Judas? La historia nos ofrece dos posibles respuestas. La primera, defendida por un gran erudito de la iglesia primitiva llamado San Jerónimo, afirma que eran primos de Jesús. Él creía que eran hijos de la otra María, la esposa de Cleofás, que también estuvo al pie de la cruz. La segunda respuesta proviene una vez más del protoevangelio de Santiago. Como ya mencionamos, este antiguo escrito afirma que José, el esposo de María, era un hombre mayor que había enviudado antes de casarse con ella y que tenía hijos de su primer matrimonio. Según esta perspectiva, los hermanos de Jesús serían en realidad sus medio hermanos, pero al final no importa cuál de las dos ideas sea la correcta.
Lo que importa es que la Biblia nunca afirma claramente que María tuviera más hijos. Al contrario, los primeros cristianos creían firmemente que María permaneció virgen toda su vida como señal de que se había entregado por completo a Dios. Por eso, este misterio se aclara cuando comprendemos la misión única de María: dedicar toda su vida a ser la madre del Hijo de Dios, su madre y solo suya. Séptimo misterio: María guardó todos los secretos. En la Biblia, María no es una mujer de muchas palabras. Su historia muestra cómo guardó los secretos de Dios en el silencio de su corazón. En el nacimiento de Jesús en Belén, cuando llegaron los pastores, relatando las maravillas que habían visto, todos se maravillaron y hablaron de ello. Pero María no. Ella era diferente. La Biblia dice: María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. No solo escuchaba con atención, sino que reflexionaba profundamente sobre lo que sucedía, tratando de comprender poco a poco. Y en lugar de contárselo a todos, guardó ese gran misterio como un tesoro. Cuando Simeón le reveló la terrible profecía destinada solo a ella, de que una espada le atravesaría el alma, María no hizo preguntas. Simplemente guardó aquella advertencia en lo más profundo de su ser, un doloroso secreto que la acompañaría para siempre. Pasaron los años, y cuando Jesús tenía 12 años, desapareció en Jerusalén. Desesperada, María lo encontró días después en el templo, rodeado de maestros, y el Evangelio repite el mismo estribillo. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ella comenzaba a comprender que la vida de su hijo no era un plan ordinario como el de cualquier otra persona, sino el plan de Dios, un misterio mucho mayor. El conocimiento que había guardado para sí se convirtió en un acto de fe. En la boda de Caná, María notó que se había acabado el vino y fue a pedirle ayuda a Jesús. Y aunque Jesús aún no había comenzado su ministerio, María les dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Ella ya sabía quién era su hijo, conocía el poder que Él mantenía oculto y confiaba en lo que otros aún no habían visto. Y gracias a la fe silenciosa de su madre, Jesús realizó su primer milagro. When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn. And I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient. And they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Piénsalo así. Mientras los apóstoles se esforzaban por comprender las enseñanzas de Jesús a través de sus parábolas y profecías, María ya tenía todas las piezas del rompecabezas. Recordaba las palabras del ángel, la advertencia de Simeón y todo lo que había presenciado desde la infancia de Jesús. Su silencio era como un cofre del tesoro, repleto de verdades que otros aún no comprendían. Finalmente, llegó el día más oscuro de todos. Cuando Jesús fue condenado y cargó con la cruz, María estaba allí. La tradición cristiana cuenta que caminó con él camino al Gólgota, acompañándolo en cada paso, viendo a su hijo caer bajo el peso de la madera, sangrando y desfigurado.
En ese momento, la antigua profecía de Simeón se cumplió de una manera terrible. La espada que le traspasó el alma no era de hierro, sino el inmenso dolor de ver morir a su hijo cumpliendo su misión. Pero María no solo fue testigo de su muerte, sino también la última en verlo con vida, la que escuchó sus palabras desde la cruz. Al pie de la cruz, cuando casi todos habían huido, María permaneció junto a Juan. Y allí, en ese momento, Jesús le confió una última responsabilidad. La entregó a toda la humanidad como madre, representada por Juan. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ella lo comprendía todo. No necesitaba explicaciones. Sabía que el gran plan de Dios se estaba cumpliendo, incluso a costa de la vida de su propio hijo. La tradición sostiene que María acompañó el cuerpo de Jesús al sepulcro y que su mirada fue la última en posarse sobre él antes de que se sellara la tumba. Pero la historia no terminó ahí. Llegó la resurrección, y los evangelios narran las apariciones de Jesús a sus discípulos y a María Magdalena. Sin embargo, no mencionan si se apareció a su madre. ¿Acaso Jesús resucitado no consoló a la mujer que más sufrió por él? La respuesta no está escrita, pero sí grabada en la fe de la Iglesia. Desde los primeros siglos, los padres de la Iglesia y la tradición cristiana han sostenido que Jesús se apareció primero a su madre, aunque esto no se recoge en los evangelios. Sería impensable que Jesús, resucitado, no consolara a su madre. Pero quizá María guardó una vez más este encuentro con su hijo resucitado en el silencio de su corazón. Por esta razón, muchos cristianos la llaman la guardiana de los misterios, porque nadie ha custodiado los secretos más profundos de Dios como ella. Pero muchos desconocen que hay un versículo más, después de la muerte de Jesús, donde el nombre de María se menciona por última vez. Octavo misterio, su última aparición en la Biblia. Tras la ascensión de Jesús, los discípulos emprendieron el regreso a Jerusalén en completo silencio. La tristeza los embargaba por su ausencia y también el temor. Habían visto a los romanos crucificar a su maestro como a un criminal, y ellos, sus seguidores, podían ser los siguientes. Antes de ascender, Jesús les había dado una orden clara: permanecer en Jerusalén hasta recibir el poder del Espíritu Santo. Obedeciendo, regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos y subieron al aposento alto, el mismo lugar donde habían celebrado la última cena, y cerraron la puerta con cuidado. El miedo los obligó a esconderse, pero la fe los mantuvo unidos. Allí, en medio de la incertidumbre, hicieron lo único que podían hacer: orar. Oraron día y noche, entre lágrimas, esperanza y temor, clamando a Dios y recordando las promesas de Jesús. Y aquí, en el libro de los Hechos, encontramos la última mención de María en toda la Biblia. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con las mujeres, y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Este versículo es inmenso. María, la madre de Jesús, se encuentra orando en medio de la iglesia naciente, no por encima de los demás, sino en comunión con todos. Y dice aún más, porque esta sola frase nos ofrece dos revelaciones. En primer lugar, nos dice que María presenció la ascensión, vio a su hijo llevado al cielo, cerrando así el círculo de la historia que comenzó cuando lo vio nacer en Belén y morir en la cruz del Gólgota. Lo vio todo. En segundo lugar, María estuvo presente en el nacimiento de la Iglesia. Del mismo modo que había estado presente en el nacimiento del Mesías, ahora fue testigo del nacimiento de la comunidad que estaba a punto de surgir en Pentecostés y ser proclamada hasta los confines de la tierra. Este versículo encierra un profundo simbolismo. María ya no se presenta como una madre según la carne, sino como una madre en la fe, plenamente integrada en la vida de la Iglesia. El plan de Dios no terminó en la cruz. Allí nacía la Iglesia.
Su silencio y su oración son su última lección. Mientras los apóstoles aún luchaban contra el miedo, ella perseveró como lo había hecho toda su vida, custodiando y sosteniendo el misterio de Dios. Pero después de este versículo, María desaparece del relato bíblico. ¿Qué le sucedió? ¿Cómo murió? Este es uno de sus grandes secretos. Noveno misterio. ¿Cómo murió la Virgen María? Las Escrituras no dicen nada sobre la muerte de María, y este silencio encendió una llama de devoción entre los primeros cristianos. No podían aceptar que una vida tan extraordinaria terminara así sin más. Y de ese anhelo surgió una poderosa tradición en Oriente, la dormición. La idea era sencilla, pero profunda. María no podía soportar una muerte común y terrible. Simplemente se durmió para despertar en brazos de su hijo. Los detalles de esta historia nos llegan a través de antiguos escritos apócrifos, los llamados Transitus Mariae. Aunque no forman parte de la Biblia, nos ofrecen una perspectiva de la fe de aquellos siglos, y lo que relatan es sorprendente. Según estos relatos, todo comenzó con la visita de un ángel. El mensajero celestial le dijo a María que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin y que pronto sería llevada al cielo. María, con la serenidad que siempre la caracterizó, solo pidió una cosa: volver a ver a los apóstoles, dispersos por todo el mundo, predicando el Evangelio. Y entonces ocurrió el milagro. Como llevados por el viento del Espíritu, los apóstoles fueron traídos desde los confines de la tierra hasta la humilde casa de María en Jerusalén. Todos llegaron y se reunieron alrededor de su madre espiritual en sus últimos momentos, todos menos uno. Entonces Cristo descendió del cielo, rodeado de legiones de ángeles, para recibir el alma pura de su madre. Fue sepultada en una tumba excavada en la roca en Getsemaní. Pero la historia no termina ahí. 3 días después llegó Tomás, el apóstol que siempre necesitaba ver para creer. Angustiado por no haberse despedido, les suplicó que abrieran la tumba para poder contemplar el rostro de María por última vez. Los demás apóstoles accedieron, y al retirar la pesada piedra, una fragancia celestial inundó el aire. No había ningún cuerpo. En su lugar, la losa de piedra rebosaba de lirios y rosas frescas. La tumba estaba vacía. La tradición cristiana comprendió la señal. Dios no había permitido que el cuerpo que dio a luz a su hijo sufriera corrupción, cumpliendo así la profecía del Salmo 16. No permitirás que tu santo vea corrupción. Su cuerpo había sido llevado al cielo. Esta creencia se extendió rápidamente, y para el siglo V, la Iglesia de Jerusalén ya celebraba la fiesta de la dormición. Un siglo después, el emperador Mauricio estableció la fecha para toda la cristiandad el 15 de agosto. En Occidente, la fiesta se conocería como la Asunción de María. Finalmente, en 1950, el Papa Pío XII proclamó el dogma que confirma esta antigua fe. María, habiendo terminado su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Curiosamente, el dogma no resuelve la cuestión de si murió. Deja la puerta abierta. Lo que sí afirma con certeza es que su cuerpo no sufrió corrupción. Hoy, 2 lugares sagrados en Jerusalén se disputan su tumba. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward.
This is Jason Momoa, and I'll be your finance professor today. Welcome to Banking Smarter 101 with Chime. Bam! First lesson, sign up for Chime and set up direct deposit. You'll be joining millions of members banking fee-free. Second lesson, get cash back on eligible purchases while building credit and a higher APY on your savings. That's how you bank smarter this season. Fa-la-la-la-la, class dismissed. Join Chime today. Chime is a financial technology company, not a bank. Banking services and a secure Chime Visa credit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. Members FDIC. Optional services and products may have fees or charges. Details at chime.com/feesinfo. With a qualifying direct deposit, earn 1.5% cash back on eligible secure Chime Visa credit card purchases. On-time payment history may have a positive impact on your credit score. Results may vary. APY means annual percentage yield. Learn about credit building and more at chime.com. La Basílica de la Dormición, en el Monte Sión, y la Iglesia de la Tumba de María en Getsemaní. Sin embargo, ambas tradiciones coinciden en un hecho sorprendente. A diferencia de todos los demás santos, no existen reliquias corporales de María en la tierra. Su ascensión se considera una promesa cumplida, una anticipación de lo que aguarda a todos los creyentes. Como declara el apóstol Pablo, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así pues, el secreto de la muerte de María no es un relato de un final, sino de una plenitud. Fue advertida de antemano de su partida. Durmió plácidamente rodeada de los apóstoles, y al tercer día fue glorificada en cuerpo y alma. Aquella que entregó su cuerpo humano al Hijo de Dios, fue el primer ser humano en participar de su gloria eterna, convirtiéndose en la corona de la creación y la esperanza de la humanidad. Sin embargo, muchos estudiosos y creyentes sostienen que reaparece simbólicamente en el libro del Apocalipsis. 10º misterio. Aparece María en el Apocalipsis. En Apocalipsis 12, el apóstol Juan relata una visión misteriosa. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la agonía de dar a luz. Pero, ¿quién es exactamente esa mujer celestial? Ha sido interpretada de diversas maneras, como un símbolo de Israel, como la Iglesia y también como la Virgen María. La primera pista para resolver este misterio es su hijo. El texto dice que da a luz a un niño que gobernará todas las naciones con mano de hierro. Esta descripción solo coincide con una persona en todas las Escrituras, Jesucristo. Y si el Hijo es Jesús, entonces la mujer solo puede ser María. El enigma parece resuelto, pero esta no es la María que conocemos de los Evangelios, humilde y serena. Es una figura cósmica, una reina del cielo. La corona de 12 estrellas sobre su cabeza es una señal inequívoca. Representa a las 12 tribus de Israel y a la vez a los 12 apóstoles. Con este sencillo detalle, la visión la presenta como la madre de todo el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en la visión aparece un gran dragón rojo, identificado como Satanás, listo para devorar al niño en cuanto nazca. ¿No les resulta familiar esta escena? Es un eco directo de la persecución del rey Herodes, quien buscaba al niño Jesús para matarlo, obligando a su familia a huir a Egipto. La conexión con María se vuelve aún más fuerte, pero justo cuando creemos tener todas las respuestas, la historia da un giro. El texto habla de una mujer que huye al desierto, donde Dios la protege durante 1260 días. Esto ha llevado a muchos a preguntarse, si María fue llevada al cielo, ¿por qué huiría al desierto como si fuera todo un pueblo? Aquí, el misterio se profundiza. La tradición cristiana entiende que esta mujer representa dos realidades simultáneamente, sin contradicción. A nivel personal, es María la madre de Jesús. A nivel colectivo, la mujer es la Iglesia, la comunidad de creyentes perseguida a lo largo de la historia, pero siempre preservada por la mano de Dios. Así pues, la respuesta es que no tenemos que elegir.
La mujer es ambas cosas a la vez. Este pasaje es tan importante que se ha convertido en un fundamento bíblico para dogmas como la Asunción de María, pues la retrata ya glorificada en el cielo. De hecho, si alguna vez has visto una imagen de la Inmaculada Concepción o de Nuestra Señora de Guadalupe con la luna bajo sus pies y rodeada de luz, estás viendo una representación artística directa de esta visión del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis nunca menciona directamente a María. Este es el velo que oculta el secreto. Sin embargo, en la figura de la mujer vestida del sol, madre del rey y perseguida por el dragón, representa perfectamente a la Virgen María. Así, el último libro de la Biblia revela que la historia de María no terminó en Jerusalén. Su misterio se extiende hasta el fin de los tiempos, hasta la visión final de la victoria de Cristo sobre el mal. De María aprendemos que la mayor fe no se mide por lo que se ve, sino por lo que uno se atreve a creer en silencio. Aprendemos que la vocación más elevada puede confiarse a alguien a quien el mundo considera insignificante. Una joven anónima y pobre, casi una niña, que respondió con fe y confianza en la voluntad de Dios. Su historia es una lección para todos nosotros. Si alguna vez te sientes pequeño, agotado, impotente, sin influencia, o piensas que no tienes nada que ofrecer, que tus manos son demasiado débiles, o tu vida demasiado frágil para que Dios la use, escucha esto. Dios no busca la perfección, busca la voluntad. No necesita grandeza humana, necesita corazones abiertos como el de María. Guardó silencio sobre lo que nadie comprendía, confió en la oscuridad y se mantuvo firme cuando todo parecía perdido. Quizás tú también estés atravesando un tiempo de silencio, de espera, de incertidumbre. Hoy, la historia de María nos recuerda que Dios obra obras eternas a través de quienes se atreven a decir: Señor, hágase en mí según tu palabra. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, alguien que siente que Dios lo ha olvidado, comparte este video. Podría ser justo la esperanza que necesita. Apoya este canal con un me gusta y suscríbete para descubrir más historias transformadoras de la Biblia. Presta atención, porque si no has visto el video que aparece en tu pantalla, probablemente no estés rezando la verdadera oración del Señor. Sí, Jesús nos enseñó la oración del Señor, pero con el tiempo hemos distorsionado y cambiado sus palabras. Es importante que veas este video y aprendas la traducción correcta de lo que Jesús dijo y el verdadero significado de sus palabras. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.